Hello and welcome to this new episode of One Adepts. No es One Adepts, es el 100 Days of Code Challenge. Sí, el 100 Days of Code Challenge. Me da muchísimo gusto estar de nuevo con todos ustedes para seguir aprendiendo Python y mejorando nuestro inglés al mismo tiempo. Qué gusto, y ya saludo a todas las personas que se están conectando a este stream. Híjole, no sé si fueron merecidas las vacaciones que me las tomé. Lo cierto es que fueron vacaciones, y merecidas o no, ahí estuvieron. Después de 15 días estamos de regreso para seguir aprendiendo Python y para seguir aprendiendo inglés. Y ya llega con nosotros mi buen amigo el David. Hello David, how's it going, man? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué bueno que nos saludas. Hemos estado platicando el David y yo, tenemos unas conversaciones medio profundas. Qué bueno amigo las noticias que me has estado dando. Me da muchísimo gusto escuchar eso. Oigan, ¿qué ha pasado en estos días? It's a miracle, dice el David. Yeah, I know, man. I know. Me costó un poco de trabajo, back on track, but I'm here again. Oigan, les decía, estuvimos hoy en el One Devs, en el show que tenemos Teacher Alex y un servidor. También a veces de repente está con nosotros Teacher Charlie, que me estuvo cubriendo ahí en algunos episodios hasta el día de hoy. Muchísimas gracias por toda la aceptación que hemos tenido con estos lives. Estamos aprendiendo JavaScript por las mañanas y por las tardes estamos aprendiendo Python. Y el punto es de que lo mencionamos muy brevemente en la mañana, in the morning, but we reach 4,000 subscribers on YouTube and we are more than happy. Y estamos también muy agradecidos. Gracias por estos 4,000 suscriptores en YouTube después de alrededor de 8 meses de estar haciendo lives. Hemos llegado a un excelente milestone, un milestone muy significativo para todos nosotros. Muchísimas gracias a ti que te conectas. Por favor, déjanos un saludo, dinos de dónde te estás conectando, con qué tecnología trabajas. Eso es bien interesante. Oigan, el día de hoy tenemos círculo de conversación para todas aquellas personas que quieren practicar su inglés de manera oral, quieren alcanzar ese nivel de inglés conversacional del que hablan las vacantes. Vengan con nosotros. Es en punto de las 6 de la tarde y la invitación se encuentra en mi bio aquí en Twitter, también porque nos están sintonizando en Twitter. Ahí en el bio están todas las invitaciones hacia las comunidades y ahí es donde repartimos unas horas antes o minutos antes, no recuerdo bien si es media hora antes o una hora antes, la invitación hacia el círculo de conversaciones a las 6 de la tarde, Mexico time, right? This is GMT -6, GMT -6. Ok, so, pues a lo que te truje, let me open my Google Chrome here and share my screen with you guys. Let me see. There you go. Skills for all. Right. Aquí mero. A ver, déjenme les comparto la pantalla. Está queriendo entrar. Ya. Oigan. Terminamos. No sé si recuerdan. Terminamos nuestro tutorial de Python 1. Y es hora de tomar Python 2. It's time of Python 2. No terminamos el proyecto final. Creo que por ahí nos quedamos ya nada más en determinar quién era el ganador. Y creo que eso lo voy a completar en los siguientes días. A lo mejor me tomo unos 20 minutos de esta sesión de 2 horas que tenemos nosotros todos los días. Es un challenge de 100 Days of Coding. Pero el día de hoy estamos en el día 53. Esa es la cuenta que nosotros llevamos. Y el día de hoy vamos a comenzar con Python Essentials 2. Python Essentials 2. Ok. So, let me open this thing. There you go. Vamos a analizar cuál es el temario. No sé qué también lo vean ahí. Déjenme hacer un poco más grande la fuente. There you go. I'm gonna zoom in here. Y recuerden que la dinámica que hacemos nosotros, el ejercicio que hacemos nosotros acá, es que yo leo con mi versión de voz de listening de inglés y vamos deteniéndonos en vocabulario útil, vamos deteniéndonos en términos de programación en inglés que a ustedes les puedan servir para que vayan aumentando su arsenal de vocabulario. Miren, tenemos, dice Module 1, Module 2, Module 3, 4, ok, so 4 modules, ok, y un final exam y una certificación. So this is our goal for the next 50 days que tenemos ahead. Okay, so it says modules
and packages and pipe. What is pipe? I don't know. Quien sepa qué es pipe, que me diga, porque yo no tengo la menor idea. El Yeshua dice, welcome back, Yeshua. Thank you very much for welcoming back. Yeshua, que también estuvo en el live de la mañana. Thank you very much por estar acá con nosotros apoyando el 100 Days of Code Challenge, este journey. Tengo un montón de cosas que platicarles que me sucedieron durante mis vacaciones, estos días, vacaciones entre que sí, que no, porque realmente estaba trabajando, más bien no estábamos acá en la oficina, no estábamos en nuestra ciudad natal, pero el punto es de que me sucedieron un montón de cosas y poco a poco les voy a ir platicando cómo estuvo esto. Ok, let me set this thing straight para hallarnos mejor. With this setup, there you go. And let me, yes, here now. Esto de este lado. Okay. So how about if we get this party started, right? And we begin reading. Remember que me pueden preguntar absolutamente cualquier duda referente al inglés, obviamente. Y hacer cualquier comentario. Yo de entrada no sé qué es pipe, pero bueno. Dice, mira, Joshua nos dice, it's a system of control versions of Python. In short words, that's package manager for Python. So es como GitHub, entonces es un controlador de versiones. Control versions, let's see, let's find out. Okay, so scroll to begin. Let's see. ¿Cómo ven ahí? Está buena the size. Let me make it a little bit bigger. Yes, porque acuérdense que los ojos de elfo ya no me funcionan muy bien, que digamos. Let me put on my glasses. So yeah, ahí está. So it says this course is the second in a 2-course series. Ahí estamos, ya al final, ya estamos de la mitad para atrás. And it will prepare you for the PCAP, Certified Associate in Python Programming Certification Exam at Pearson's View. What is Pearson's View? I don't know. What is Pearson's View? Do you guys know? Well, but it's a kind of a certification. It's a kind of certification, right? So 1.0.1 about the course. So it says, this course has been designed and developed by OpenADH Python Institute in partnership with the Cisco Networking Academy. The course has been created for anyone and everyone who wants to learn Python and modern programming techniques. It will particularly appeal to Python Institute Pi, Open Education and Development Group. Yes. Aquí el Yeshua ya me saca de la duda. Entonces, yeah, the Pearson's View is a certification entity. Okay, Pearson. Okay. So, aspiring programmers and learners interested in learning programming for fun and job-related tasks. Aspiring programmers, programadores, aspirantes a programadores. Learners looking to gain fundamental skills and knowledge for an entry-level job role as a software developer, data analyst, data analyst or tester. Okay. Y aquí está el eterno, ¿cómo se llama? El eterno debate, data or data. ¿Cómo dicen ustedes? Data or data, ¿ok? Spoiler alert, both are correct. Los dos están correctos. Industry professionals wishing to explore technologies that are connected with Python. Connected. Hemos hablado muchísimo en estas series que nosotros hacemos acá de la 100 Days of Code, de las terminaciones en ed. En este caso, connected no está en pasado, sino que el verbo connect lo están haciendo un adjetivo para decir que está conectado, ¿ok? So, dice Yeshua también que it is the most popular certification entity for official to Java. OS is short for Amazon Web Services, right? .NET and other technologies. Mira. Pearson's View. Okay, so eso es the creme of la creme. En los meros. Very good. Valdría la pena conseguirse entonces
uno de estos certificados, ¿verdad? Okay, so team leaders, product managers, product. Repeat with me at home. Product, no product, product. Product managers and project. Ahí también, project, no project. Project managers who want to understand the terminology and processes. Processes. Repeat with me. Processes. Processes, no processes, right? Processes, projects, product, okay? In the software development cycle to more effectively manage and communicate with production and development teams. Ah, pues sí. Entonces, fíjense, mucho se dice de que un project manager no necesita tener un background tecnológico. En algunos casos sí piden un background tecnológico, pero inclusive este tutorial, que es el Python Essentials 2, dice que está enfocado, está dirigido hacia project managers. Entonces, digo, no es un nivel de programación muy grande el que estamos alcanzando acá, pero es beginner, ¿no? Entonces, leyendo entre líneas, esto nos dice que un project manager debería tener, por ejemplo, por lo menos un entry level of programming. ¿Ustedes trabajan con project managers? Platíqueme, déjenme en los comentarios cuál ha sido su experiencia con project managers. ¿Con cuáles se hallan mejor? ¿Con los que tienen un background de por lo menos beginner en algún lenguaje de programación, o es completamente indistinto y no tiene nada que ver? ¿Ok? So, during the course, you will access, well, remember, well, no will, ¿verdad? No como la raza dice que Will Smith, no, well. During the course, you will have access to hands-on practice materials, labs, quizzes, assessments, and tests. Labs, remember the labs are all those exercises, okay? It's short for laboratory. Okay, and tests to learn how to utilize the skills and knowledge gained from studying the resources and performing coding tasks, and interact with some real-life programming challenges and situations. Ok, muy bien. Pues vamos a empezar, ok. El syllabus. This is really important. Es el contenido, right? Syllabus. Oigan, no me acuerdo. ¿Qué pasa si pico acá? A ver. ¿Se ve mejor o no? Creo que estábamos mejor como antes, ¿no? Yeah, forget about it. Yes, pero ahora ya lo hice muy chico. Let me just go back. Ahí está. Okay, so in this course you will learn how to adopt general coding techniques. Okay? Es más sencillo de cómo está escrita esta palabra. Techniques. Right? Techniques and best practices in your projects. How to process strings. How to use object-oriented programming in Python. Se va a estar interesante, ¿eh? Object-oriented programming in Python. How to import and use Python modules, including the math random platform, OS. I don't know what OS is. Time, datetime, and calendar modules. Ok. Creo que ya habíamos utilizado el random, ¿no? Creo que lo utilizamos en algunos labs del Python Essentials 1, si mal no recuerdo. El math no, el platform tampoco, y ningún otro. Creo que el único que hemos utilizado es el random. ¿Se acuerdan cuando teníamos que en el ejercicio del gato, en el tic-tac-toe, right? Utilizamos el random para que escogiera de manera random uno de los slots que estaban libres, right? En fin, how to create and use your own Python modules and packages. Oh my God. So this is a beginner course, right? But we're going to build our own Python modules and packages. Cool. How to use the exception mechanism in Python. Mechanism, no mecha, okay? Mechanism in Python. How to use generators, iterators, and closures in Python. Closures. What is closures? I don't know. To be honest, I don't know. Let me just Google that. Closures. What are closures? Let me share this tab instead. It says closures in JavaScript. A closure, is it closures or closures?
Don't know. So, ¿se acuerdan que nosotros, cada que nos encontramos con una palabra que no sepamos su pronunciación, vamos a este sitio? Remember? Yes. So, aquí vamos a poner closures. So, I suppose it viene from closure. ¿Vieron esa película? Esa película estaba bien acá. Creo que era con Natalie Portman. ¿Quién más salía ahí en esa película? Salía el cuate de Children of Men. No sé si sale Leonardo DiCaprio, I believe. No. Pero sale Natalie Portman y este cuate. Esa es Jude Law. Jude Law. El que salió en la Alfie. ¿Han visto esa película? Es muy pesada. Está muy pesada. Closure. Yes. So that's the singular pronunciation for this word closure. But what about closures? Right? I suppose it's closures. Closures. Déjame saber si sí estoy compartiendo mi audio para esta pestaña, ¿ok? Closures. So, yeah, closures. Bueno, y nunca supimos qué era. Entonces, a ver, let me go back. Closures. A closure is the combination of a function bundled together and close with reference. With references to its surrounding state. Okay. A closure is a combination of a function bundled together. La combinación de una función junta con las referencias de sus alrededores, del estado que la rodea, the lexical environment. In other words, a closure gives you access to an outer function scope from an inner function. Como ver fuera de las funciones, como variables globales. Yes, dice Joshua, it's a function without a name. Perro, ¿cómo? Or an anonymous function. Perrillo, an anonymous function? What? Dice, no explicit declared function. For not declaring the function explicitly. Para no declarar la función específicamente. For not declaring. Acuérdate que cuando utilizamos for, el siguiente verbo siempre va a ser con ing. Estamos hablando de un gerundio. For not. Inclusive si lo estamos negando. For declaring, para declarar. For not declaring, para no declarar. For not declaring an specific function. Right? For not declaring a specific function. Okay, interesting. I assume that I'm going to understand this better while I'm coding this, right? And how to process files. The course is divided into 4 modules. Module 1, modules, packages, and pipe. I suppose that is pipe, the pronunciation of this. Module 2, strings and lists, methods and exceptions. Strings and list methods and exceptions. Ok, vamos a aprender más acerca de las cadenas, de las tipo cadena y sus métodos y excepciones. Ok. Module 3, este es en el que ya le estoy echando ojo. Al que ya le estoy echando ojo es Object-Oriented Programming. Okay. Module 4, miscellaneous. I'm not sure about this pronunciation. Miscellaneous. Let me just Google it again. Not Google it, forward. Yes, so miscellaneous, right? Miscellaneous. How do you write miscellaneous? Se me hace que no lo vamos a encontrar acá, Se me hace que no lo va a tener. Miscellaneous. Like this. Yeah, miscellaneous. Oh man, what am I doing? Yeah, miscellaneous. Let's see. What is the correct pronunciation of that word? Miscellaneous. Yeah, but are we listening to British or American accent? That will be an interesting thing to know. Miscellaneous. Right? Look! From Ireland. Miscellaneous.
It's the same thing. Yo pensé que iba a decir algo más chistoso. Miscellaneous. It's the same thing, miscellaneous. Right, dice Joshua. Joshua nos sigue dando una lesson on closure. That is closure. It's a powerful key, a power key feature of functional programming. A power key feature. Pero power, tú quieres decir poderoso, okay? So you go and say powerful, okay? Powerful. Yes, poderoso es powerful. Yeah, power is poder, right? Y también puede confundirse con electricidad, power, right? So cuando quieres decir poderoso, como un adjetivo es powerful, okay? And then it says functions executes and return functions. Funciones ejecutan y retornan. What? I don't get it. Functions execute and return can another function. What? I don't understand this. Las funciones ejecutan y regresan a otras funciones. Ya. Pero creo que aquí el tema es ortográfico, por eso no lo entiendo muy bien. Pero bueno. Pero entiendo que las funciones se ejecutan y hacen el return. Pueden hacer return a otras funciones, right? Un segundito, please. Okay. Good. Let's continue. So, module 4. Let me show my tab. Module 4, miscellaneous, generators, iterators, closures, file streams. File streams? File stream. Yes. Another result is other function. Okay. File streams. Processing text and binary files. The OS. Esa no sé qué es. Operation system. Time, daytime, and calendar module. Okay. So, 1.0.3, prepare for the PCAP 310X exam. Dive into programming, learning Python from scratch, and prepare for the PCAP Certified Associating Python Programming Certification. Python Essentials 2 is aligned with PCAP Certified Associating Python Programming Certification, a professional credential that demonstrates the holder understanding of the Python language syntax and semantics, as well as their proficiency in using the most essential elements of the language, tools, and resources to design, develop, and refactor simple Python programs. Oigan, que esta certificación está mejor que el de Python Essentials 1, right? Sí, como lo temía, OS es para Operation System. Okay. Thank you, Joshua. The certification enables you to keep your skills up to date and to demonstrate these skills to others. It gives you a chance to check, prove, and validate your Python programming abilities, programming abilities, okay? Most importantly, it may open doors to a better job and a better salary. It's a great motivator for self-improvement and self-development. Cool. Entry, associate. Yes. Este es el que no tomamos después del Python Essentials 1, que estuvimos diciendo que valdría la pena probarlo, pero no, yo creo que ya deberíamos, este sí es el que deberíamos de tomar, ¿no? Porque, pues quién sabe si lleguemos al Professional, pero yo creo que este sí lo vamos a terminar y estaría bueno tener este certificado de Associate. Okay, so PCAP Certified Associate in Python Programming Certification is an interim, intermedio? Interim, I don't know. Let me Google that. Interim. Meantime, meanwhile, es como un paso antes de interlude, interval, provisional, temporary, pro-tem. Ok, como un paso temporal. Step to the PCPP1. PCPP1. Certified Professional in Python Programming 1.
PCPP. PCPP. Yeah, okay. So, certified professional in Python programming 1 certification, and the starting point to launch a career in software development, Python programming and related technologies. Fíjense bien, empezamos en noviembre este reto y la verdad es que ha sido como un hobby y tengo que confesarles algo, esto fue un reto personal y ya les he dicho por qué, les he platicado que yo decidí tomar este 100 Days of Code Challenge, right? Porque se venían los calendarios de adviento de algunos influencers en tech y todo el mundo ponía ahí sus dinámicas y yo dije, bueno, estaría interesante que hiciera alguna de estas dinámicas en vivo y entonces me metí de chismoso a ver cómo eran estos temas, pero la verdad es de que, híjole, no, ni uno pude hacer. Entonces, lo que estoy esperando con este 100 Days of Code Challenge es que me dé las bases para poder hacer alguno de ellos. Inclusive la propuesta era como más ambiciosa. Era de que pudiera hacer cualquiera de los challenges. Vamos a ver si de aquí al próximo diciembre se cumple. Lo cierto es que llevamos 53 días que son casi 2 meses, right? Pero estamos empezando abril. Eso quiere decir que yo me pasé diciembre, enero, febrero y marzo y solo llevo 53 días, lo cual no está mal porque esto lo estoy tomando como un hobby, una oportunidad para enseñarles a ustedes un poco más de inglés, más en el tema tech, específicamente para las personas que están aprendiendo Python, pero nos damos cuenta de que sirve para muchas cosas. Por ejemplo, estas palabras como closure, certification, project, product, todas estas pronunciaciones sirven para cualquier persona que esté involucrada en este contexto. Y el punto es de que a lo mejor cuando terminen estos 100 días, podamos seguir para otro lado. Pero también algo que me ayudó a mí, y es de lo que quería platicarles, es que en el mes pasado, en semanas anteriores, logré un paso que tenía pendiente desde hace mucho. Yo tengo 40 años y salí de la escuela hace pues ya casi 20. Entonces, nunca me había titulado de la universidad. Y empecé con un diplomado para nivelar la carrera que había tomado, que es ingeniería en sistemas, y con ese me convalidaron como un diplomado de actualización. El tema era computación inteligente y ahí aprendimos un poco de machine learning y entonces necesitaba ¿cómo se llama? Un lenguaje de programación, tener las bases de programación, porque tenía más de 18 años que yo no le pasaba los dedos a un Visual Studio Code, a un framework, a un editor de texto para programar. Entonces, ese fue estos 50 y tantos días que llevamos han sido para mí una excelente herramienta para desempolvarme en tema de programación. Y nada, que logramos después de 120 y tantas horas el diplomado y pues ya estoy titulado. Ahora sí, ya díganme ingeniero. ¿Verdad? Elvis nos saluda y nos dice, hi, how's it going, Elvis? Elvis es la primera vez que nos visita, creo, ¿no? ¿Cómo estás, Elvis? Tell us con qué lenguaje de programación trabajas. Yes, ok, so Yeshua nos dice, sin miedo al éxito, el que tiene miedo de nacer, que no nazca, de vivir, que no nazca. ¿Cómo es esa? Oigan, ¿qué onda con lo de Mazatlán y que ya van a prohibir la banda, por cierto, hablando de cosas buchonas? Ok, so, déjenme ahí en los comentarios si saben algo de ese chisme. Yo mientras voy a seguir leyendo para todos ustedes. So, becoming PCAP certified will help you stand out from other candidates and get your foot in the door. And after completing this course, you'll become eligible for a 50% discount on the certification exam. Perro! O sea que si llegas y tratas de sacarles el certificado, te cobran 100, pero si te aventaste el curso, entonces ya tienes 50% discount. Vamos a ver qué tal está la promoción, ¿no?, de la certificación. For more information about the PCAP Certified Associated in Python Programming Certification, please visit pythoninstitute.org. Ok, pues ya que lo completemos, ahí lo vemos, a ver si sí, ¿no? So, are you ready to begin your Python journey? Click next to proceed to section 1 and start learning. See you there. Pues vamos para allá. Ok.
Vamos para allá. Vamos para allá. Este es el module 1, right? Oh, no. Let me zoom out this thing para ver mejor esta onda. Ok, ahí está, llevamos 17% de leído. Y vamos acá. Right? Section 1. Ahí estamos. Ok. El que tenga miedo de morir que no nazca, dice el Yeshua. That one who's afraid of dying, it will be better not to be born. How do we say? Ese es el gancho. That's the hook. O como, that's the trick. That's the... el gancho. Ah, pues para que les compres el certificado, ¿ah? ¿De eso te refieres? Es el gancho publicitario. That's the hook. Hook, tal cual un gancho, ¿no? Yes. Así se llama, un hook, un gancho. Vamos a ver, vamos a empezar a entrar en materia. Pero antes de llegar a la primer section, déjenme invitarlos el día de hoy. Recuerden que tenemos nuestro Conversation Circle que sucede de lunes a viernes, perdón, de lunes a jueves a las 6 de la tarde, completamente gratis, 1 hora, para que ustedes practiquen su inglés de manera oral. ¿Ok? Entonces, si ustedes quieren mejorar su inglés de manera gratuita y no tienen dónde practicarlo, este es el lugar. Vénganse acá con nosotros. Le voy a pedir a Paola en un ratito que nos ponga en los comentarios la invitación tanto para nuestra comunidad en Discord, que ya van más de 3,000 usuarios, y nuestra comunidad en WhatsApp. Si tú, como yo, eres millennial de los viejitos y quieres estar en la comunidad, pero no te gusta el Discord, no es que a mí no me gusta el Discord, pero me hallo mejor en WhatsApp. Ahí también puedes agregarte a nuestras comunidades. Ahí es donde se postean las invitaciones para los círculos de conversación todos los días, de lunes a jueves a las 6 de la tarde. Tenemos otro tipo de actividades. El día de mañana, por ejemplo, vamos a tener el Book Club que estamos leyendo de Pragmatic Programmer. Come and join us. También es para mejorar su pronunciación, más que su lectura, la habilidad, paradójicamente, ¿no? Lo que logramos, obviamente, es mejorar la lectura, sí, pero nos enfocamos más en temas de pronunciación. Ahí están ya saliendo los links para que vengan, right? Ahí está la comunidad en Discord y la comunidad en WhatsApp. Ahorita se las compartimos. Oigan, y recordarles también que esta semana todavía tenemos el 40% de promoción de beca para todos nuestros cursos que empiezan el 15 de abril. Si tú quieres pasar de un nivel A2 a un nivel B1, come and join us. Si quieres pasar de B1 a B2, agrega también a este curso. Y si quieres pasar, ya tenemos de B2 a C1, también tenemos un curso para ti. Eso es para ya los que son más pros. Entonces vamos a empezar el 15 de abril. Mándeme un mensajito ahí por X. Mándeme un mensajito antes conocido como Twitter para darles toda la información. Ahorita también Paula pudiera hacerse cargo de las conversaciones que están en X mientras yo estoy aquí con ustedes en el 100 Days of Code Challenge. Pero pues bueno, ahí está. Esa es la información. Aprovechen porque este 40% de descuento se va el día viernes. Es solamente esta semana. Ok, pues ahí está. Círculo de conversación, Reading Club y el curso, los cursos que vamos a abrir para el 15 de abril. Y también no se olviden de que todos los primeros sábados de los meses tenemos un workshop, y este workshop es exclusivo para las personas que están en nuestras comunidades. Pertenecer a nuestras comunidades no tiene ningún costo. Come and join us. Vamos a tener este sábado un workshop, un taller para aprender inglés por tu cuenta. Lo va a dar el Teacher Charlie y se va a poner súper interesante. Cualquier duda, yo se las puedo contestar directamente en X o me pueden dejar aquí en los comentarios. Cualquiera de dudas de estas 4 cosas que estamos teniendo en puerta. Ok, so let's continue with this, right? What is a module? Creo que está muy pequeña la letra. Let me zoom in a little bit. There you go. Ahí está. So, what is a module? Computer code has a tendency to grow. We can say, fíjense bien cómo digo esta palabra, we can
We can. Y no we can, right? We can say, es cortito, we can say the code that doesn't grow is probably completely unusable or abandoned. What? A ver, bye, Pau. Este concepto, ya ahí me tienen a ver cómo. We can say that the code that doesn't grow is probably completely unusable or abandoned. Code that doesn't grow. El código que no crece. I don't get it. A real, wanted, and widely used code develops continuously. Un real, querido y ampliamente utilizado código se desarrolla de manera continua. As both users' demands and users' expectations develop in their own rhythms. O sea, como que iteran las versiones. Por eso me estabas diciendo, Yeshua, que el PIP es eso, ¿no? Un sistema de versiones. A code which is not able to respond to users' needs will be forgotten quickly and instantly replaced with a new, better, and more flexible code. Be prepared for this and never think that any of your programs is eventually completed. Perro. Quiero que vean esta oración. Be prepared for this. Esta no. Aquí este. Never think that any of your programs is eventually completed. Never think, nunca pienses, that que ninguno de tus programas está eventualmente terminado, completado. Lo que quiero destacar acá es que mientras que estamos hablando de los programas, el verb to be está en singular. ¿Lo notaron? El verb be está en singular. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Por qué si es programs, no aquí dice are? Si programs está en plural, ¿por qué el verbo no está en are? Ok. Any of your programs. Ninguno. Ahí es donde está el singular. Ninguno de tus programas está eventualmente completo. Y lo decimos también así en español. Ninguno de tus programas estarán. No. Ninguno de tus programas está 100% completo. ¿Se fijan? Es algo que en español también lo utilizamos. A pesar de que estamos hablando de programs en plural, en realidad estamos hablando de ninguno, de uno en particular. Bueno, de ninguno en particular, right? Pero ese es un singular. Yes. Perro, dice el Yeshua. Perro. Yes. No se vayan con la finta, porque es programs, no es necesariamente are. Ok. Ya está el Jesús por acá también. ¿Qué onda? ¿Qué onda mi Yeshua? Josué es Joshua y Jesús es Yeshua. Oigan, ya pasó. Oye, esta semana es de Pascua, ¿verdad? Esta semana es de Pascua. Ya pasó la Semana Santa, esta semana es de Pascua. Digo por todos tus nombres en hebreo que traemos el día de hoy. Josué, Jesús. Okay, so the completion is a transition state and usually passes quickly after the first bug report. Me quedé pensando que también el David tiene nombre hebreo, ¿eh? El David. Yes. El ángel David. Ok. Puro hebreo aquí, puro judío. The completion is a transition state and usually passes quickly after the first bug report. Python itself is a good example how to rule acts. Okay. How to rule acts. Cómo manejar los hechos. Cómo gobernar los hechos. Python itself is a good example how to rule acts. Okay. Growing code is in fact a growing problem. Growing. Repeat with me. Growing. No growing, right? No growing. Growing. Sin esa U que hacemos con la W, ¿no? Growing, no growing, okay? A larger code always means together maintenance. Maintenance, yes, maintenance. A larger code always means tougher. Dije together, ¿no? Lo leí mal.
tougher. You know tougher? You know the meaning of tougher? Tougher is tough, difícil, complicado, duro. Okay? So, larger code always means tougher maintenance. So, ¿qué significa? ¿Qué está diciendo acá? Que un código más grande, ojo, no vayan a traducir, no se vayan con la finta de larger is más largo. Large es grande. Large no es largo. Large es grande. ¿Cómo se dice largo? Long, right? Long. Larger pareciera que dice largo, pero no. Larger es grande, ¿ok? Grande. Un código más grande siempre significará mantenimiento más complicado, más difícil, más duro. Searching for bugs is always easier where the code is smaller, right? Buscar y encontrar bugs siempre es más sencillo cuando el código es más pequeño. Just as finding a mechanical breakage is simpler when the machinery is simpler and smaller. Smaller. ¿Ustedes vieron la serie de Smallville o decían Smallville? Right? Smaller. Esta A no es A, sino A. Smaller, right? No smaller. Moreover, más aún, eso quiere decir esta palabra, y es una palabra como muy, muy formal. Moreover, right? When the code being created is expected to be really big. When the code being created is expected to be really big, you can use a total number of source lines as useful but not very accurate measure of a code size. You may want, or rather you will be forced to divide it into many parts, implemented in parallel by a few, a dozen, several dozen, or even several hundred individual developers. ¿Cuál ha sido el team más grande al que han pertenecido? El team de desarrollo más grande. Yo nunca he visto un team de developers, pero que estén enfocados todos en un feature. O sea, sí he visto compañías muy grandes, pero un team de 100 individual developers, yo nunca he visto un team de 100 personas. So, a dozen, creo que lo más grande que he visto es a team of 12 people, right? So, of course, this cannot be done using one large source file, which is edited, which is edited, repeat with me, edited, estamos con esta palabra, edited, right? El que es editado por todos los programadores al mismo tiempo, edited, repeat with me, edited, repeat with me at home, edited, by all programmers at the same time. This will surely lead to a spectacular disaster. Sí, imagínense, todos tratando de editar el mismo source file at the same time. Complete disaster, right? If you want such a software project to be completed successfully, you have to have the means allowing you to divide all the tasks among developers, join all created parts into one working whole, un todo completo. Ese es el significado de esta palabra, whole. Noten cómo esto es como un juego de palabras. Si nosotros tomamos esta palabra pero le quitamos la W, la convertimos en un hoyo, a hole, right? A hole. Y un hoyo pues está vacío, pero whole es completo, es lleno, es como full. ¿Se dan cuenta de eso? Right? La W cambia el significado de la palabra, pero no lo cambia únicamente así como que tenga otro significado, que no tenga nada que ver, sino que cambia la connotación del mismo significado. Whole, vacío, un hoyo vacío. Whole, que se pronuncia prácticamente igual, pero con W, ya significa lleno, completo, right?
perro, ¿eh? Da cañón. For example, a certain project can be divided into two main parts. The user interface, the part that communicates with the user using widgets and graphical screen, the logic, the part processing data and producing results, right? Each of these parts can be most likely divided into smaller ones, and so on. Such a process is often called decomposition. Decomposition. So, each of these parts can be most likely divided into smaller ones. Van a ser divididas en más pequeñas, and so on. O sea que esas todavía también en más pequeñas. Such a process is often called decomposition. Decomposition, descomposición. Descomposición, no confundir con el término en español de descomposición, que es cuando algo se echa a perder, sino que ahora vamos a actuar al revés de la composición. Decomposition. Dice Joshua que él dice, I worked in a software factory with a 200 programmers, pero ¿por qué la? Sin el A. With 200 programmers in the same product. Yes. In the same product. Oh my God. 200 programadores para un solo product. Oigan, los project managers dicen, pues 200 de volada vamos a sacar, mañana terminamos el proyecto, pues son 200. Maybe it's a large team work in all programmer in my programmer journey. It's a large team work in all my programmer journey. It's the largest. Is the largest. Is the largest. Very good. Very good. Me encanta cómo Yeshua se avienta a decir las cosas. A decir las cosas. Yes. Desde que estamos haciendo estos lives, Yeshua ha estado con nosotros y participa y recibe feedback y todo esto, e inclusive se agregó a uno de nuestros cursos, pero estás en un curso one-on-one, ¿verdad, Yeshua? Y su avance, vaya que ha sido más confident y mejor, cada vez mejora más su gramática y su ortografía. Okay, so for example, if you were asked to arrange a wedding, you wouldn't do everything yourself. Of course not. You will find a number of professionals and split the task between them all. Yes. How do you divide a piece of software into separate but cooperating parts? Cooperating parts. This is the question. Modules are the answer. Modules are the answer. Yes. Dice el Yeshua que Simón, que ahí está aprendiendo one-on-one, en sesiones 1-1. Esas son las aceleradas, man. How to make use of a module. ¿Cómo utilizar un módulo? So, what is a module? The Python tutorial defines it as a file containing Python definitions and statements, which can be later imported and used when necessary. The handling of module consists of two different issues. El manejo de los módulos consiste en dos diferentes temas, right? No podemos decir que issue en este caso es un problema, no se refiere a problema, se refiere a dos temas en particular. El primero, the first, probably the most common, happens when you want. Fíjense, tengo esta palabra desde que empecé a leer, esta pronunciación, mejor dicho, desde que empecé a leer, y quiero que ustedes se la lleven de esta sesión del día de hoy, ¿ok? Es la H con la A. The handling. Acá también. Happens. Ustedes pueden decir en este momento, Darwin, no sé cuál es el tema, ¿por qué es tan especial esta pronunciación de HA? Bueno, porque yo le escucho mucho las personas a las que estamos coachando, a las que estamos enseñándoles inglés, que por cierto ya van más de 300 personas. Tenemos ahorita un total de 300 alumnos, los que estamos atendiendo de manera simultánea. Esto yo creo que es desde que empezamos este proyecto, desde hace como 5 o 6 años. Este es el peak del número de personas a las que hemos estado atendiendo de manera simultánea, y les quiero agradecer muchísimo por toda la aceptación que hemos tenido, no solamente
en las clases 1 a 1, en los cohorts que no pasan de más de 10, 11 personas, en los bootcamps que hemos estado haciendo de la mano de Código Facilito, pero también las empresas. Muchas de las empresas, bueno, no sé si les haya platicado en algún momento esto, pero a raíz de que hemos estado haciendo todos estos contenidos en formato de video, algunas empresas, principalmente personas que ven, que siguen los shows que nosotros hacemos, los streams que nosotros hacemos, han ido con sus empresas y decirles, miren, creo que ellos nos pueden ayudar con el tema del inglés, y hemos estado teniendo muchos acercamientos con empresas para ayudarles a su staff a mejorar su inglés, hacer equipos de desarrollo. Los convertimos en equipos de desarrollo bilingües y bueno, ahorita tenemos más de 300 alumnos en este momento y estoy muy contento, con una gran responsabilidad, porque estoy tratando de ayudar a todas estas personas. Híjole, es una gran responsabilidad, Okay, so the handling of modules consists of two different issues. The first, probably the most common, happens. Y vuelvo al tema, happens. Probablemente tú no te hayas dado cuenta de esta pronunciación. También en la palabra have, por ejemplo, right? Pero no, lo que creo es que no te has dado cuenta de la pronunciación equivocada que estás teniendo de estas dos letras. No es ha, happen, happy, handling. No va por ahí. La pronunciación más natural es como un soplo que viene desde la garganta. Handling, y no handling. No en la boca, sino acá en la garganta. No es handling, right? Que no tiene nada de malo, la gente te va a entender, pero lo que yo quiero es que agarres un paso muy natural de tu pronunciación, y hacerlo de esta manera de handling suena muy fuerte y te va a trabar en la segunda parte de las palabras estas que empiezan con HA. Entonces lo que quiero es que adoptes esta pronunciación. Es como un suspiro, ¿no? Bueno, no, un suspiro es... no, esto es como un... ¿Cómo se llama? Cuando... no se me fue la palabra handling. Pero es eso, ¿no? Es como un jajeo, ¿no? Handling of modules consists in two different issues. The first, probably the most common, happens. Es casi imperceptible esa J que nosotros como latinos hacemos muy fuerte. Happens, no, happens. Vamos a seguir leyendo y a ver si nos la encontramos de nuevo, esta pronunciación. When you want to use an already existing module written by someone else or created by yourself during your work on some complex project. In this case, you are the module's user. The second occurs, pero oigan, no puse atención en qué decía aquí. A ver, dice, the first, probably the most common, happens when you want to use an already existing module written by someone else or created by yourself during your work or some complex project. In this case, you are the module's user. Okay. The second occurs when you want to create a brand new module, either for your own use or to make our other programmers' lives easier. You are the module's supplier. Okay, so in the first case, you are the module's user, and in the second case, you are the module's supplier. Okay, cool. Yes. Entonces, uno de los casos es en el que tú eres el usuario, ¿verdad?, de un preexistente módulo. Y en el segundo es en el que tú estás escribiendo el módulo para hacer tu vida más sencilla o la de otros programadores. Very good. So let's discuss them separately. Notice this. Separately. Es más sencillo de cómo se ve. Esta palabra en nuestro cerebro latino la quiere decir separately o algo así, ¿no? Separately, ¿no? Y es más sencillo, no son tantas sílabas. Separately. Okay? First of all, a module is identified by its name. Un módulo es identificado por su nombre. If you want to use any module, you need to know the name.
A number of modules, a rather large, right? De hecho, largo. Number of modules is delivered together with Python itself. You can think of them as a kind of Python extra equipment. Ok. Y aquí está el usuario. Use an already existing module and the supplier. Create a brand new module. Andan muy aesthetics estos changos vestidos, ¿eh? So all these modules along with the built-in functions form the Python standard library. Special sort of library where modules play the roles of books. We can even say that folders play the roles of shelves. If you want to take a look at the full list of all volumes collected in that library, you can find it here. Oigan, esta palabra, library. Repítanla conmigo at home. Library. Y no library. No library. Library. Dos sílabas. Library. Okay? No library. Right? Not library. Right? Library. Okay. Each module consists of entities, like a book consists of chapters. These entities can be functions, variables, constants, classes, and objects. If you know how to access a particular module, you can make use of any of the entities it stores que almacena. Okay. Mathematical functions, math. Okay. So, este module se llama math. Y math tiene funciones matemáticas. Y el... caray. ¿Cómo? Estas son entidades, ¿no? Estas son entidades del módulo math, creo. Pero el module name será una entidad. No. A ver. Let's start the discussion with one of the most frequently used modules, named math. Its name speaks for itself. Of course, the module contains a rich collection of entities, not only functions, which enable a programmer to effectively implement calculations demanding the use of mathematical functions like sin or log, seno or log. No sé qué es log. Matemáticamente. ¿Qué es un log matemáticamente? Oigan, yo no sé, pero después como de cierto tiempo, esta compu como que se empieza a ranar bien gacho. Yo creo que debería de cambiar el browser, ¿verdad? Creo que es tiempo de cambiarme a Firefox. What do you guys think? Estoy utilizando en estos momentos Chrome, right? Pero no manches, es una gastadera de recursos. I don't know, deberíamos de calar alguno de estos de alguno de estos shows en ¿cómo se llama? En Firefox. Ok, pues bueno, vamos a hacer esta sesión cortita, esta sesión de 1 hora. Regularmente la hacemos de 2 horas, pero vamos poco a poco, regresando a tomar algo de ¿cómo se llama? De ritmo. El día de mañana quiero, para la segunda parte de este live, meter algún Code Wars, right? Porque se empieza a hacer como un montón de teoría y la verdad es que estoy oxidado. Antier, agarré Code Wars y tuve que googlear 2-3 cosas muy sencillas que no me acordaba cómo hacerlo. Seno y coseno, no, Yeshua, seno y logaritmo. Pero es una función matemática, logaritmo de tal, ¿eh? ¿Saben qué? Ahora con esto del Machine Learning, el Python y todo esto, he estado pensando también hacer un curso de matemáticas. Digo, si vamos a acabar dedicándonos un poco al Machine Learning or something like that, we're going to definitely need mathematics, ¿no? Para darle un refresh a eso. Y dice Yeshua también, Chrome, it's a memory destroyer. I know. Ya sé, mano, ya sé. Está perro, trae más hambre que... Iba a decir algo muy cancelable. No. Está de locos. Firefox es lo que vamos a hacer.
¿Ustedes qué utilizan? Déjenme en los comments. Pero eso será el día de mañana. Nada más quiero cerrar el día de hoy dándole las gracias a todos por haberme acompañado y estar comentando. Yeshua, Elvis, Joshua, Yeshua, el David, todas las personas que estuvieron practicando el día de hoy conmigo. Thank you very much. El día de mañana nos volvemos a ver. El día de mañana vamos a hacer una hora de este ejercicio de lectura y la segunda hora lo vamos a dedicar, hora o media hora probablemente lo vamos a dedicar a hacer ejercicios, a hacer labs en Code Wars. Oigan, por favor, no se les olvide, círculo de conversación hoy a las 6 de la tarde, completamente gratis. Come and join us. No desaprovechen esta oportunidad. Cada círculo de conversación es un día más que te queda perdido, es un día más que te quedas sin practicar, ¿ok? Y todos los días tenemos, entonces ven, te aseguro que al cabo de unas cuantas semanas de que los estés tomando diario, vas a ver cómo tu nivel mejora, tu nivel y tu confianza. Mañana tenemos Book Club y recuerden, 40% es la promo que tenemos de beca en esta semana. Desaparece el día viernes. Si tú quieres aprender inglés de manera sistemática, come and join us también a través de X. Ahí te doy absolutamente todos los pormenores de nuestros cursos, de qué va la metodología y absolutamente todos los detalles. So, that's it for today. Thank you for watching. See you guys tomorrow, my friends. See you guys tomorrow. Bye. Bye.